¿Cómo están chicos? Maisha Pendekaru, Ñameta Hina Guaraní, Pundie consonante. Pundie Hina consonante. Amoñe Boejarandive. Leo con mi profesora. Profesora. Shipa lleva la letra o la consonante CH, que en guaraní decimos she. Guazú, orajajina, G. Y se lee gue. Guaingui lleva también la letra con el acento nasal y leemos ñe. A todas las letras se le agrega la E. Tenemos también jaija y está la consonante H y leemos G. Yasú, que lleva la J y leemos Y. Caballo, que lleva la letra K, que en guaraní decimos que. Lembu lleva la letra L, que leemos le. Merón lleva la letra M y leemos me. Buya lleva la letra MB y leemos B. Nara lleva también la letra N, que se lee ne. Mandubi lleva la letra o la consonante ND, que se lee D. Anguya lleva la consonante NG y leemos G. Peteinte, NT y se lee T. Ñacurutú lleva la letra ñ y se lee ñe. Po lleva la consonante P y se lee P. Riguazú lleva la R y decimos se lee re. Carreta lleva también la consonante doble R y leemos re. Sandia lleva la S y se lee C. Tesa, la letra T y leemos T. Vaca lleva la letra V y leemos V. Caí lleva aquí el puso. Dice: ñamoñe'ẽ hag̃ua pundiekuéra ñamoĩ chupe pu'ae E, vocal E. Para leer las consonantes se agrega la vocal E. En la página 26 dice: amoñe'ẽ, vuelvo a leer. Y le agregamos la letra E a todas las consonantes. Entonces decimos she, ge, ye, ñe, je, ye, que, le, me, mbe, ne, nde, ngue, nte, ñe, pe, re, se, te, ve y el puso.
Amoimba, Aipurú Pundie, completo con consonante. Tenemos aquí, les voy a dar una ayudita en el primero. Carreta, entonces escriben la K, doble R, que se lee, que es la letra R, y la T, entonces carreta. Ustedes van a completar las demás letras que faltan, las demás consonantes que faltan en los ejercicios. También ya podemos completar la página 27. Redacción creativa. Ajaiñe Eyoayu, escribo oraciones. Emma, Víctor, Tapiti, Cururu. 4. Y están los indicadores: riqueza de idea, construcción adecuada de oraciones, uso correcto de términos, originalidad, legibilidad de escritura, si es que se entiende lo que están escribiendo. Les voy a ayudar en el primero, Emma. Entonces, Emma, Opo o Cape puede ser. No se olviden de poner fecha en todas las páginas, sus nombres, y la tarea es hasta allí. Comienza desde la página 25. La tarea es hasta allí. Si no comprendieron algo, entonces me avisan y estaré atenta para ayudarles.